Se rieron cuando le limpié la salsa de tomate de la cara a mi mujer en medio de un restaurante a reventar. Lo que no sabían era que, en el instante en que saqué el móvil e hice una breve llamada en silencio, su mundo entero empezó a desmoronarse por las costuras. Preguntad a cualquiera en Pozuelo de Alarcón que me conozca. Soy Javier Navarro. Mi mujer, Carmen, dice que tengo dos estados emocionales, tranquilo y dormido. Lo dice como si fuera una queja, pero la he visto sonreír cuando cree que no la estoy mirando. Llevamos casados 38 años. Una vez eché la cuenta. Son más de 13.000 miliamperianas despertando al lado de la misma mujer y pensando, sí, la volvería a elegir. Carmen Navarro es la clase de mujer que envía notas de agradecimiento escritas a mano, que recuerda cómo te gusta el café y el apellido de soltera de tu madre. Es, sin exagerar, el mejor ser humano que he conocido en mi vida. Así que, entended lo que os digo cuando afirmo que lo que pasó en el Da Giuseppina un viernes por la noche de noviembre rompió algo dentro de mí que no creo que el tiempo por sí solo hubiera podido arreglar. Pero me estoy adelantando. Dejadme que os hable primero de Carlos. Carlos Navarro es nuestro hijo, 34 años, 1,80 m. Criamos bien a ese chico. Cenas de viernes en familia, domingos tranquilos, trabajos de verano a los 16, la universidad pagada íntegramente porque Carmen y yo acordamos que nuestro hijo no iba a empezar su vida adulta con deudas. Era un buen hombre, un tipo noble, la verdad. La clase de chico que ayudaría a un desconocido a cambiar una rueda bajo la lluvia, y nunca lo mencionaría después. Entonces conoció a Alba Castro, ahora Alba Navarro, que entró en la vida de Carlos hace unos 4 años. Recuerdo la primera vez que la trajo a la casa en el Paseo de los Pinos. Chica guapa. Vestía con elegancia. Apretón de manos firme. Me miró fijamente a los ojos cuando se presentó y pensé, muy bien, esta chica tiene confianza. Respeté eso. Dejé de respetarlo unos 6 meses después, cuando me di cuenta de que la confianza y la crueldad pueden vestir exactamente igual. Empezó con cosas pequeñas, como la forma en que cortaba a Carmen a mitad de una frase en la cena, los suspiros cada vez que Carmen hablaba de su jardín o de su club de lectura, cualquier cosa que no se tratara de Alba. Poner los ojos en blanco, creyendo que nadie la veía, cuando Carmen se reía demasiado alto con algo de la tele. Luego, las cosas dejaron de ser pequeñas. Aquella Navidad en la que le dijo en voz alta a Carlos, justo delante de Carmen, que estar cerca de su madre era agotador. Y Carlos, mi hijo, mi niño, que solía llorar con el final de Toy Story 3, simplemente dejó que pasara, una y otra vez. Miraba al suelo, o cambiaba de tema, o peor aún, le daba la razón como un hombre que ha cambiado su dignidad por tener tranquilidad en casa. Carmen nunca se quejó, no directamente. A veces la pillaba después de hablar por teléfono con Carlos o con su hermana Rosa, de pie frente al fregadero de la cocina, mirando por la ventana a la nada. Le preguntaba si estaba bien. Me decía, estoy bien, Javier. Y yo la creía porque era más fácil. Bienvenidos de nuevo a la venganza de papá. Antes de seguir, acabamos de llegar a los 30.000 suscriptores, y no podría haberlo hecho sin vosotros. Cada comentario, cada me gusta, cada vez que compartís, sois vosotros. Es esta comunidad. Gracias. Ahora, la cena. Carlos me llamó un martes a principios de noviembre. Dijo que quería hacer una cena familiar, reconectar, según sus propias palabras. Se lo dije a Carmen y se le quedó una cara a medio camino entre la esperanza y la cautela, como alguien que te ofrece un paraguas cuando ya llevas una hora bajo la lluvia. A lo mejor Alba ha cambiado de actitud, dijo. Yo contesté, a lo mejor, pero quiero a mi mujer, así que me puse mi chaqueta buena. El Da Giuseppina está en la calle Jorge Juan, en pleno barrio de Salamanca. Ese tipo de zona donde los árboles son viejos, los restaurantes tienen manteles de tela de verdad, y la carta de vinos es un menú aparte. A Carmen le encanta. Habíamos celebrado allí nuestra cena del 30 aniversario. Debería haber visto como una buena señal que Carlos eligiera ese sitio. En cambio, ahora lo veo como lo que realmente fue. Alba eligiendo un lugar público. Un escenario. Llegamos a las 21. Carlos y Alba ya estaban sentados, con una botella de Ribera del Duero en la mesa, ya abierta. Me di cuenta de que Alba no se levantó cuando entramos. Solo nos observó cruzar el restaurante como si nos estuviera evaluando. Carlos abrazó a Carmen. Me abrazó a mí. Parecía nervioso. No paraba de tocar su copa de agua sin llegar a beber. Alba nos sonrió, con esa sonrisa particular suya que nunca llegaba a los ojos. Se te ve cansada, Carmen. Fue lo primero que dijo. 6 palabras para empezar. Carmen se rió para quitarle hierro. Una semana larga, dijo. Serví el vino y me dije a mí mismo que me relajara. Durante unos 40 minutos, fue casi normal. Hablamos del proyecto de limpieza del río Manzanares, en el que Carmen había estado de voluntaria, del Atleti perdiendo partidos de la forma en que solo el Atleti sabe hacerlo,
de un viaje a San Sebastián que Carmen y yo habíamos estado planeando para primavera. Carlos estaba contando una historia sobre un gran contrato que acababan de conseguir, una gala de Nochevieja en el Hotel Palace del centro, y estaba animado, emocionado, lo más parecido a sí mismo que le había visto en meses. Por un minuto, me permití pensar, vale, a lo mejor esta noche sale bien, a lo mejor me equivoqué con esto. No me equivoqué. Alba había estado callada durante un buen rato, cosa que noté porque Alba nunca estaba callada sin motivo. Estaba haciendo algo en su regazo. Pensé que era el móvil. Pensé que estaba aburrida. Acerté en que era el móvil. Lo sacó. Tocó la pantalla 2 veces y lo deslizó por el mantel blanco hacia Carmen, con un movimiento suave y deliberado, como un jugador de cartas que muestra su mano. Miré a Carlos. Carlos miró a la vela. Ahí fue cuando lo supe. Él sabía lo que había en ese teléfono. Lo había sabido toda la noche. Esa energía nerviosa, la copa de agua que no paraba de tocar. Sabía exactamente de qué iba esta noche, y aún así nos dejó entrar. Creo que deberíamos aclarar las cosas, dijo Alba, sobre algunas cosas que se han dicho. La hermana de Carmen, Rosa García, que vive en Majadahonda, es el tipo de mujer que dice exactamente lo que piensa, y jamás ha pedido perdón por ello. El mensaje era corto, directo, exactamente el tipo de cosa que Rosa escribiría sin perder ni un minuto de sueño por ello. No vuelvas a tratar así a mi hermana. Eso era todo. 7 palabras enviadas a Alba meses atrás, después de que Alba le hubiera dicho algo hiriente a Carmen en una reunión familiar. Carmen había sonreído soportándolo como siempre hacía. Había conducido a casa y había llamado a Rosa desde el aparcamiento de un Mercadona porque necesitaba contárselo a alguien. Rosa, siendo exactamente la clase de hermana que es, había cogido el teléfono y lo había atajado directamente, sin dramas, sin largas explicaciones, solo una línea clara y limpia trazada en nombre de su hermana. La mayoría de la gente, cuando una mujer como Rosa traza ese tipo de línea, da un paso atrás y se queda ahí. Pero Alba se había pasado los últimos meses decidiendo qué hacer con ello. Y lo que decidió fue esto: que nadie iba a corregirla. Ni Rosa, ni nadie. Y esa noche en el Da Giuseppina, con velas en la mesa y un restaurante lleno a nuestro alrededor, iba a dejarlo claro de una manera que nadie de los presentes olvidaría jamás. Aquel mensaje de texto no era solo una queja, era la respuesta de Alba a Rosa, su forma de decirle a Carmen, a Carlos, a cualquiera que estuviera mirando, que no reconocía ninguna línea ni temía a nadie. Tu propia hermana tuvo que mandarme un mensaje, dijo Alba deslizando el teléfono más cerca de Carmen, porque has estado hablando a mis espaldas, intentando envenenar mi matrimonio. Carmen miró aquella pantalla, y algo en su rostro se quedó absolutamente inmóvil. No era ira, solo la devastación silenciosa de una mujer que se da cuenta de que su dolor más íntimo llevaba meses guardado en el bolsillo trasero de alguien, esperando ser usado en su contra. Alba, lo que hablé con mi hermana era privado. Nada es privado cuando estás saboteando mi matrimonio. Me dolía. Hablé con mi hermana porque me dolió. Carlos. Alba lo miró. No era una petición, era una señal. Y Carlos miró a su madre. Su madre, que había llorado sola en un aparcamiento y no me había dicho ni una palabra al respecto, que tenía una hermana que daba la cara por ella y aún así terminaba sentada aquí. Y él dijo: tienes razón, mamá. Has estado causando mucho estrés. La mesa de al lado se había quedado en silencio. Me di cuenta de que la pareja de 2 mesas más allá había interrumpido su conversación. Me di cuenta de que el camarero, que se acercaba con una jarra de agua, se detuvo a unos 3 metros, analizó el ambiente y retrocedió hacia la cocina. Carmen miró a Carlos, simplemente le miró, con la forma en que una madre mira a su hijo, cuando intenta encontrar al niño que crió en algún rincón dentro del hombre sentado frente a ella. Carlos, dijo en voz baja, no lo hice con esa intención. No terminó la frase porque Alba se levantó. Cruzó la mesa con el brazo y cogió la fuente, un hondo recipiente de cerámica lleno de restos de pasta a la arrabiata, con su espesa salsa roja y todo lo demás. Y lo vi venir. Mi cerebro lo registró, pero mi cuerpo no se movió lo bastante rápido. Nadie lo habría hecho, porque no te lo esperas. Nunca te lo esperas. No en un restaurante de la calle Jorge Juan, con velas en la mesa y música de jazz de fondo. No en ninguna versión del mundo en el que crees que vives. Se lo vertió sobre la cabeza a mi mujer, lenta y deliberadamente. No fue una salpicadura, no fue un accidente, no fue un momento de pérdida de control. Lentamente, de la forma en que haces algo que llevas tiempo planeando. El restaurante enmudeció. La salsa resbaló por el pelo plateado de Carmen, por su cara, por la blusa azul celeste que había planchado esa misma tarde. Carmen se quedó completamente quieta, con ambas manos apoyadas en la mesa, mirando al frente, respirando. Alba dejó la fuente en la mesa, se alisó el vestido con ambas manos,
Se recostó en la silla y dijo, tan clara y tranquila, como quien da el parte meteorológico: eso es lo que te mereces por hablar a mis espaldas. El restaurante entero lo oyó, todas y cada una de las mesas. Y mi hijo miró a su madre sentada allí, empapada y temblando con salsa de pasta escurriéndole por la cara y le dijo, tiene razón, mamá. Tú te lo has buscado. Quiero que asimiléis esto un segundo, porque necesito que entendáis lo que sentí en ese momento y lo que decidí hacer al respecto. Lo sentí todo. Sentí que todo llegaba a la vez, como una ola que se había estado formando durante 14 meses tocando tierra por fin. La rabia estaba ahí. El dolor estaba ahí. El impulso de volcar aquella mesa y decir cosas que nos perseguirían al resto de nosotros de por vida. Eso también estaba ahí. Pero miré a Carmen, a sus manos aún apoyadas en la mesa, a la forma en que se mantenía entera por pura dignidad porque se negaba, incluso ahora, incluso así, a montar una escena, a darle a Alba la explosión que claramente había estado tramando toda la noche. Si ella podía mantenerse entera, yo también. Me levanté de la silla, cogí la servilleta de lino blanco de mi regazo, caminé hasta el lado de la mesa de Carmen y le limpié la cara con suavidad, de la forma en que tocas el rostro de alguien por quien quemarías el mundo entero. Solo que no iba a quemar nada. No aquí, no esta noche, no de una manera que nadie en este restaurante fuera a ver jamás. La ayudé a ponerse en pie. Recogí su bolso del suelo. Le abroché el abrigo sobre aquella blusa arruinada para que no tuviera que atravesar el da Giuseppina con salsa de tomate en el pecho. Luego miré a Carlos, solo una vez, sin palabras, solo una mirada que decía todo lo que nunca diría en voz alta, que algo se había acabado esa noche. Él apartó la mirada primero. Salimos juntos caminando entre todas las mesas en silencio. Pasamos a la recepcionista que parecía querer evaporarse. Cruzamos la puerta principal y salimos a la cálida noche. A mis espaldas, oí a Alba reírse. Genuinamente creía que había ganado. No tenía ni la más remota idea de lo que acababa de desencadenar. Subimos al coche. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué el móvil y marqué el número de Diego Herrero. Lo cogió al instante. 58 años. La mente legal más brillante de la Comunidad de Madrid, ha sido mi mejor amigo desde que estudiamos juntos en la Universidad Complutense en 1981. Le dije 3 palabras, y le dije exactamente lo que necesitaba. No preguntó qué había pasado. Solo dijo, todo. Carmen no lloró hasta que estuvimos en la A6, a un par de kilómetros del restaurante. Parados en un semáforo en rojo, soltó un sonido, bajito, involuntario, como algo que hubiera estado reteniendo y finalmente se liberó. Alargué la mano, le cogí la suya, y simplemente se la sostuve. No dije nada sabio, no le ofrecí ninguna perspectiva. A veces, lo más honesto que puede hacer un hombre es cogerle la mano a su mujer en un semáforo en rojo y dejar que sienta lo que tenga que sentir. Cuando llegamos a casa en el Paseo de los Pinos, la ayudé a entrar, le serví un vaso de agua y busqué la sudadera ancha del atleti que tanto le gusta y que siempre cuelga del perchero de la puerta trasera. Se fue al baño a quitarse la blusa y yo me quedé de pie en la encimera de la cocina escuchando la casa. El tic-tac del reloj, el zumbido de la nevera, los sonidos normales de la vida que habíamos construido juntos. Y dejé que todo el peso de la noche se asentara sobre mí. Salió con la sudadera puesta, la cara limpia. Se quedó en el umbral de la cocina y me miró. ¿Qué has hecho, Javier, cuando has hecho esa llamada? Le contesté. Nada que no estuviera ya preparado. Me miró durante un largo rato, 38 años. Carmen puede leer mi cara de la forma en que la mayoría de la gente lee un libro que se sabe de memoria desde 1986. Sabe cuándo voy de farol y cuándo no. Sabía que no lo iba. Se quedó callada. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa donde Carlos y Alba habían firmado los documentos del préstamo un domingo por la tarde, con los cuencos de sopa aún en el fregadero, y todo aquello pareció en ese momento algo sacado de otra vida. Vale, dijo finalmente. Cuéntamelo. Y aquí es donde tengo que retroceder y explicar algo, porque necesitáis entender exactamente qué habíamos montado Diego y yo, y por qué llevaba 14 meses guardado en un cajón. Cuando Carlos vino a verme para montar la empresa, le dije que sí sin dudarlo. Era mi hijo, era un plan de negocio legítimo, y creía en él. Pero, esto es lo que pasa cuando te pasas 40 años como abogado de derecho inmobiliario comercial. Yo no cierro tratos con un apretón de manos. No me vale el somos familia, no pasará nada. Yo hago documentos. Diego redactó un contrato de préstamo por el total de los 275.000 euros. Y Carlos y Alba lo firmaron justo aquí, en esta mesa de la cocina, un domingo por la tarde mientras Carmen les preparaba sándwiches mixtos y sopa de tomate como si tuvieran 12 años. Carlos no lo leyó con atención. Alba tampoco. Estaban emocionados, gastando el dinero mentalmente,
pasando las páginas y firmando donde Diego había puesto las banderitas adhesivas. Pensé en decir, oye, igual deberíais ir más despacio. Igual deberíais leer el párrafo 14. Pero no lo hice porque, a esas alturas de mi vida, genuinamente pensé que nunca llegaría a usarlo. El párrafo 14 era una cláusula de exigibilidad anticipada, lo que significaba que podía exigir el reembolso íntegro de todo el saldo pendiente en un plazo de 30 días, en cualquier momento, por cualquier motivo y a mi entera discreción. Era una precaución, una pequeña póliza de seguro silenciosa escondida en la página 6 de un documento que nadie leyó con la suficiente atención. Esperaba que acumulara polvo para siempre. El viernes por la noche en el restaurante, dejó de acumular polvo. Carmen asimiló la información durante un momento. Luego, dijo en voz baja, no quiero destruirle, Javier, sigue siendo mi hijo. Lo sé, le dije. No intento destruir a nadie. Solo me estoy apartando del camino para dejar que lo real se haga visible. Algunas cosas han estado ocultas durante demasiado tiempo. Asintió lentamente. Se fue a la cama sobre las 22:00. Yo me quedé despierto hasta casi las 2:00 de la madrugada en el porche trasero, con el fresco de noviembre, escuchando cómo el barrio se sumía en el silencio. Pensé en Carlos, en el niño que solía sentarse exactamente en este mismo sitio a mi lado las tardes de domingo de otoño, viendo al Atleti encontrar formas cada vez más creativas de perder partidos, quedándose dormido contra mi brazo antes del descanso. Ese niño seguía ahí dentro en alguna parte, debajo de todo lo que Alba le había echado encima. Tenía que creer en eso, necesitaba creerlo, pero creer no anula las consecuencias de los actos. Eso es algo que aprendí hace mucho tiempo. A las 6 de la mañana ya estaba abajo con el café. A las 6:15 sonó mi teléfono. La hermana menor de Carmen, Rosa, no es una mujer conocida por su paciencia ni por hablar bajito. Javier, vas a decirme ahora mismo qué vas a hacer al respecto, porque llevo despierta desde las 4 de la mañana y estoy a un paso de plantarme yo misma en el piso de Carlos. Rosa, mi voz sonó tranquila, uniforme. Le tiró comida en la cabeza a Carmen delante de un restaurante lleno de gente, y Carlos se quedó ahí sentado como una planta decorativa. Rosa, necesito que confíes en mí. Una pausa, acalorada y a regañadientes. Vale. Asegúrate de que está bien. La llamaré esta tarde, dijo. Colgué, me serví la segunda taza de café, y miré el jardín de Carmen por la ventana de la cocina a la luz del amanecer. Luego cogí el móvil y le envié un mensaje de texto a Diego. El lunes por la mañana, Diego presentó la notificación. Según los términos del contrato de préstamo, firmado, ante notario y registrado en la Comunidad de Madrid, Carlos y Alba Navarro quedaban formalmente notificados de que se exigía la totalidad del saldo principal pendiente de 275.000 euros, pagadero en un plazo de 30 días. Aquella mañana fui al Leroy Merlin de Las Rosas. Compré unos burletes para la puerta del garaje, volví a casa, me comí un bocadillo y vi unos 20 minutos de las noticias. Diego me llamó a las 11:00 de la mañana. Me dijo que Alba había llamado a su despacho a las 10:47. Me dijo que se mostró, y uso aquí sus palabras exactas, agresivamente confiada en que esto no iba a sostenerse legalmente. Diego Herrero lleva 31 años ejerciendo la abogacía en Madrid. Tiene un título enmarcado del Ilustre Colegio de Abogados en la pared, y una foto suya pescando con un juez en su mesa. No es un hombre que se ponga nervioso fácilmente. Me dijo que escuchó hablar a Alba durante aproximadamente 45 segundos, y luego le contestó con mucha calma. Señora Navarro, le sugiero que contrate a un abogado. Y le colgó. A veces me imagino ese momento, y no fingiré que no me produce un poco de paz. Alba le dijo a Carlos que era un farol. Estaba segura de ello. Lo sé porque Carlos me llamó el martes por la tarde, y pude oírla a ella de fondo dándole instrucciones. Su voz baja y urgente, justo por debajo de las palabras que decía Carlos, como un apuntador entre las bambalinas de un teatro. Carlos dijo, «Papá, no puedes hacer esto. Soy tu hijo». Yo contesté, «Sé que lo eres, por eso me duele». Carlos, mantuve un tono de voz firme, no frío. He redactado contratos para ganarme la vida durante 40 años. Diego redactó ese acuerdo. Te vi firmarlo. Se sostendrá. Necesito que entiendas esto claramente para que puedas tomar buenas decisiones de ahora en adelante. Hubo silencio en la línea. Un silencio lo bastante largo como para que yo comprobara la pantalla por si se había cortado la llamada. Luego dijo, «Entonces, ¿qué es lo que quieres en realidad, papá? ¿Una disculpa? ¿De esto va todo esto?» Pensé en esa pregunta por un momento antes de responder porque merecía una respuesta real, no una rápida. No quiero nada de ti ahora mismo, hijo. Lo que quiero es que sientas el peso de lo que permitiste que le pasara a tu madre. No un castigo por mi parte. No me interesa castigarte. Quiero que lo sientas a través de la vida,
a través de las consecuencias. Has estado protegido de las consecuencias toda tu vida, y pensé que eso era amor. Empiezo a pensar que me equivoqué en eso. Luego añadí, acabarás entendiendo la diferencia, y colgué. El miércoles por la mañana, la cuenta de su empresa fue congelada a la espera del proceso de cobro. A las 7:14 recibí un mensaje de texto de Carlos escrito casi por completo en mayúsculas. Lo leí 2 veces. Dejé el teléfono boca abajo en la encimera, y salí a cortar el césped. La hierba no lo necesitaba, pero yo necesitaba el ruido. Ahora, seguid conmigo en esto, porque aquí es donde la historia toma un giro que yo no diseñé, y que no me esperaba. Esta es la parte en la que las propias decisiones de Alba empiezan a hacer el trabajo por mí. Durante unos 6 meses antes de aquella cena, Alba había estado planeando discretamente refinanciar la casa de Boadilla del Monte, la casa que yo les había ayudado a comprar. La entrada, 95.000 euros, que ella siempre había asumido que era un regalo de un suegro generoso que adoraba a su hijo. No era un regalo. Cuando entregué ese dinero hace 3 años, Diego me había aconsejado, como siempre hacía, que lo documentara adecuadamente. No porque sospechara que habría problemas, no porque estuviera planeando nada, simplemente porque soy un hombre que documenta las cosas. Se registró como un préstamo familiar con intereses diferidos, ante notario, presentado en la Comunidad de Madrid. Un pequeño papel silencioso en un archivador en el que nadie pensaba. Alba había estado contando con lo que ella creía que eran 200.000 euros de capital disponible en la casa. Su plan, y esto Diego lo averiguó por vías completamente legales cuando el banco se puso en contacto con él tras descubrir el gravamen registrado, era sacar ese dinero, financiar una nueva aventura empresarial que había estado desarrollando, y posicionarse para un futuro que, por lo que Diego pudo deducir, no incluía necesariamente a Carlos. El banco descubrió la carga y llamó a Diego. La solicitud de refinanciación fue denegada. Quiero que asimiléis eso un segundo. Alba se había pasado meses planeando su salida financiera de su propio matrimonio, usando el dinero de una casa que yo había ayudado a comprar, con un préstamo cuya existencia ella desconocía. Y todo se vino abajo por un documento archivado silenciosamente en Madrid, hacía 3 años por un hombre al que ella consideraba desfasado. Me enteré un miércoles por la tarde. Me senté en mi coche en el camino de entrada durante unos 10 minutos y pensé en lo que significaba aquello. No con satisfacción, sino con una tristeza que no esperaba, porque confirmaba algo que yo intentaba no saber, que el matrimonio que Carlos había estado defendiendo, y por el que Carmen había estado sufriendo, ya era en la mente de Alba una mera transacción de la que se estaba preparando para salir. Carlos simplemente aún no lo sabía. Lo descubrió muy pronto. Si lleváis un rato escuchando, dejad vuestra opinión en los comentarios de abajo y decidme desde dónde me veis. Me encanta ver hasta dónde llega esta comunidad. Dadle al botón de me gusta y aseguraos de estar suscritos. La gala de Nochevieja en el Hotel Palace, de la que Carlos había estado tan orgulloso en la cena, el evento cumbre que se suponía iba a sacar a flote el negocio durante el primer trimestre, se vino abajo la misma semana que se bloqueó la cuenta. No pudieron procesar los depósitos de los proveedores. Los clientes, comprensiblemente, contrataron a otro. Los contratos que habían firmado, los proveedores con los que se habían comprometido, los ingresos con los que contaban, todo se disolvió en menos de 72 horas. Carlos me llamó aquel jueves. La energía de las letras mayúsculas de su mensaje del martes había desaparecido por completo. Sonaba como un hombre de pie en una casa que ha sido vaciada silenciosamente mientras él miraba hacia otro lado. Papá, lo de la gala se ha caído, le escuché decir. No podemos. Los proveedores con los que ya nos comprometimos. No sé cómo. Carlos, le dije, manteniendo un tono de voz tranquilo, porque no era el momento para el enfado, ni era el momento de decir te lo dije. ¿Qué creías que iba a pasar? Hubo una larga pausa. Pensé que te calmarías, dijo en voz baja, sin la actitud a la defensiva de antes, solo siendo sincero. Estoy tranquilo, le dije. Hijo, este es exactamente el aspecto que tiene la calma. Cuando alguien le tira comida en la cabeza a tu madre en un restaurante público, y tú te quedas ahí sentado y le dices que se lo merecía, así es como se ve la calma después. Le oí exhalar, un suspiro largo y lento. Luego dijo, puedo hablar con mamá. Tu madre está desayunando con su hermana. Carmen volvió a casa con el pelo recién peinado de peluquería, y unos pendientes que Rosa le había convencido para comprar en una boutique de camino, y se quedó en el marco de la puerta de la cocina pareciéndose más a sí misma de lo que lo había hecho en días. No os voy a decir que Carmen estuviera bien, no estaba bien. Algunas noches me despertaba, y la oía en su lado de la cama, callada en la oscuridad, y sabía que no dormía. Porque puedes absorber mucho dolor en esta vida, pero escuchar a tu propio hijo decir que merece ser humillada. Esa herida en particular,
No se limpia con una buena noche de sueño y un par de pendientes nuevos. Vive dentro de ti un tiempo. Hace preguntas sobre dónde te equivocaste, qué pasaste por alto y si podrías haberlo evitado. Lo que hace Carmen Navarro con ese tipo de dolor, sin embargo, y esta es la cosa sobre ella que nunca deja de sorprenderme, es no dejar que se adueñe de ella. Se viste, llama a su hermana, se va a desayunar, vuelve a casa y se planta en el marco de la cocina siendo ella misma. No le concede a Alba la satisfacción adicional de verla hundirse. Me volví a enamorar de mi mujer aquel jueves por la tarde, y ni siquiera se lo dije hasta 2 semanas después. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad en Boadilla, las cosas se deterioraban más rápido de lo que incluso yo había anticipado. Alba contrató a un abogado, un hombre llamado Roberto Salazar, de un pequeño despacho de Vallecas. Cuando se lo dije a Diego, hizo una pausa de exactamente 1 segundo y dijo, Roberto Salazar, vale. Lo que en el idioma de Diego Herrero significa, esto no será complicado. Roberto envió una carta de 4 páginas argumentando que la cláusula de exigibilidad era de naturaleza abusiva y que el préstamo familiar para la entrada de la casa se había ocultado indebidamente. Diego respondió en 2 páginas, metódico, preciso, devastador de la manera en que solo la redacción legal muy calmada puede ser devastadora. No os aburriré con los detalles. El resumen es, hermético, cada palabra. Pasó una semana, luego otra. Me di cuenta en esa segunda semana de que Carlos había dejado de llamar. Ni llamadas enfadadas, ni mensajes en mayúsculas. Todo se volvió silencioso, lo cual, a su manera, era más inquietante de lo que había sido el ruido. El silencio en Carlos normalmente significaba que estaba pasando algo que no sabía cómo expresar en voz alta. Tuve razón en eso. Un viernes por la tarde, unas semanas después de la cena, me sonó el móvil. Carlos. Lo cogí y pude oír de inmediato que estaba al aire libre. Tráfico, viento, ese particular eco vacío de alguien de pie en un gran espacio abierto. ¿Dónde estás?, le pregunté. En una gasolinera, me dijo. En la A6. Me dijo que se había ido de casa con una bolsa de deporte. Alba le había entregado un acuerdo de separación aquella tarde. Formal, redactado, ya notariado. Resultó que Roberto Salazar había sido contratado solo por Alba, no por los dos juntos como Carlos había supuesto. Roberto había estado trabajando en 2 vías paralelas todo este tiempo, peleando el préstamo por un lado, y por el otro, preparando la salida de Alba del matrimonio. Carlos había estado tan consumido con la cuenta congelada, con la gala cancelada, intentando pelear conmigo, que no había visto cómo el suelo se abría debajo de su propia casa. Me senté en el coche en la rampa del garaje, y escuché a mi hijo decirme que su mujer había estado planeando dejarle. Y sentí algo recorrer mi cuerpo, para lo que sinceramente no me había preparado. Ni satisfacción, ni la silenciosa reivindicación de un hombre que lo vio venir, solo pena. Una pena limpia y honesta por mi hijo, por los años que había pasado haciéndose pequeñito para mantener cómoda a aquella mujer, por la lealtad que le había demostrado a alguien que estaba redactando los papeles del divorcio mientras él la defendía, por todas las versiones de Carlos Navarro, que podrían haber existido, si hubiera tomado decisiones diferentes, hace 3 años en una mesa de cocina distinta. ¿A dónde vas esta noche?, le pregunté. Una larga pausa. Podía oír el tráfico de la A6 detrás de él. No lo sé, dijo. Coge la salida hacia Pozuelo, le dije. Ya sabes el camino. La pausa más larga de todas. Papá. Su voz se quebró ligeramente al pronunciar la palabra. Solo un poco. Después de todo lo que dije. Carlos, dije. Vuelve a casa. Aparcó en la entrada a las 21 con una sola bolsa de deporte, barba de 3 días, y la mirada particular de un hombre que se ha equivocado en todo lo importante, y por fin se ha quedado sin formas de evitar saberlo. Le abrí la puerta principal, antes de que pudiera llamar. Vieja costumbre. Siempre oigo el coche llegar. Se quedó de pie en el porche de la casa en la que se crió. Bajo el mismo aplique de luz que llevo 6 años queriendo cambiar, me miró y no dijo nada. Aún no había nada listo para ser dicho, y parecía saberlo. Me hice a un lado y entró. Quiero describir lo que pasó después con cuidado porque no quiero olvidarlo nunca. Carmen estaba en la cocina. Creo que había oído el coche, porque cuando doblé la esquina detrás de Carlos, ella ya estaba de pie, inmóvil en el centro de la cocina, con un trapo en las manos, sin moverse, solo esperando. Carlos se detuvo en el umbral. Los dos se miraron a través de esa cocina, a través de la mesa donde él había firmado los papeles del préstamo, a través de la encimera donde ella le había hecho la sopa, a través de 34 años de mañanas, navidades y martes ordinarios que componen lo que significa ser el hijo de alguien. Y vi como algo pasaba en la cara de mi hijo que solo puedo describir como un hombre que vuelve a sí mismo. No todo a la vez. Se movió por su rostro lentamente, como si cambiara la luz. Reconocimiento,
remordimiento, la devastación particular de ver con claridad después de mucho tiempo eligiendo no hacerlo. No soltó un discurso. No traía nada preparado. Dio 3 pasos por aquella cocina, se arrodilló en el suelo delante de su madre y le dijo: «Mamá, lo siento mucho, lo siento muchísimo». Y la voz se le rompió por completo en la segunda disculpa. Se quedó allí arrodillado, con la cabeza gacha, y simplemente lo decía, una y otra vez, sin actuar, sintiéndolo de la forma en que sientes algo cuando es la única cosa verdadera que te queda. Carmen se quedó de pie sobre él por un momento. La vi luchar contra ello. Es una mujer orgullosa, mi mujer. No se rinde fácilmente ante un momento así. Y la vi dejar de luchar. Se agachó y le apretó la cabeza contra su pecho. De la misma forma que hacía cuando él tenía 7 años y tenía pesadillas con el perro del vecino. Como si no hubiera pasado el tiempo. Como si todavía fuera el niño que se quedaba dormido en el sofá, viendo el fútbol. Y ella le ponía una manta por encima sin despertarlo. Los dos lloraron. Caminé hacia la puerta trasera, salí al porche y la cerré detrás de mí. Me senté en mi silla y miré hacia el jardín, hacia la gran encina de la esquina que planté el año que nació Carlos. Ahora es más alta que la casa, más vieja que cualquier discusión que hayamos tenido. Y les dejé su espacio. Al cabo de un rato, oí abrirse la puerta trasera. Carmen asomó la cabeza y me dijo en voz baja: «Javier, entra, quiere hablar». Hice café, en las mismas tazas que tenemos desde 1989, las del perfil de Madrid que Carmen compró en un mercadillo, y se ha negado a tirar cada vez que se lo he sugerido. Carlos habló durante mucho tiempo sobre Alba, sobre cómo todo se había torcido, sobre la forma lenta en la que funciona, no todo de golpe sino de manera progresiva. Una pequeña concesión detrás de otra, pareciendo cada una razonable en el momento, hasta que un día eres un hombre sentado en una mesa en el da Giuseppina diciéndole a tu madre que tuvo lo que se merecía y ni te inmutas. «No sé en qué momento me convertí en esa persona», dijo. Dejé que asimilara eso por un momento. Luego le dije: «No te convertiste en esa persona, Carlos. Actuaste como esa persona durante un tiempo. Hay una diferencia, pero solo si estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para cerrar esa brecha». Levantó la vista. «¿Y en qué consiste ese trabajo?» «Es aburrido», le dije. «Parece aburrido. Lleva años y no hay línea de meta. Consiste en llamar a tu madre los domingos, aparecer sin motivo, arreglar las cosas por aquí que no paras de decir que vas a arreglar. Consiste en ser constante cuando nadie te está mirando y nadie lleva la cuenta. En eso consiste el trabajo». Asintió lentamente. Lo entendió. Pude ver que lo entendía. Carmen cruzó la mesa y puso su mano sobre la de él. No dijo nada. No hizo falta. Ahora bien, ¿qué le pasó a Alba? El divorcio avanzó con relativa rapidez porque el acuerdo de separación que ella ya había preparado hizo la mayor parte del trabajo organizativo. Lo que no había calculado del todo, y creo que vale la pena decirlo claramente, fue que el panorama financiero con el que contaba había cambiado drásticamente. El capital de la casa que planeaba sacar estaba bloqueado por la carga hipotecaria. El negocio se disolvió. Las penalizaciones por los contratos incumplidos de la gala le sumaron otro problema más. Roberto Salazar negoció el mejor acuerdo que pudo, pero no quedaba mucho con lo que negociar. La casa de Boadilla acabó vendiéndose por debajo de su precio en febrero. Una vez liquidadas las deudas, quedó muy poco. Alba se mudó a Barcelona a principios de primavera. Un nuevo comienzo en un sitio distinto. Quiero ser honesto sobre algo aquí, porque esta historia no trata de destruir a Alba, y no quiero fingir lo contrario. Alba es una persona que decidió en algún momento del camino que la crueldad era poder, y que mi mujer y mi familia eran simples cosas que ella debía manejar. Cargará con lo que tenga que cargar a raíz de las decisiones que tomó. Eso es asunto suyo y de la vida que construya en el futuro. Ya no paso tiempo pensando en ella. Esa es la cosa más sincera que os puedo decir. Lo que recuperé fue a mi hijo. No de inmediato y no de golpe. Recuperas algo así lentamente, de la misma forma en que cambia la luz en Madrid a finales de febrero, casi sin que te des cuenta, hasta que una tarde levantas la vista y te das cuenta de que vuelve a hacer calor. Carlos alquiló un piso en Chamberí, lo bastante cerca como para venir en coche en 20 minutos, y lo bastante lejos como para volver a ser su propio hombre y reconstruir algo que fuera genuinamente suyo. Aceptó un trabajo en una empresa de gestión de proyectos en el centro, y era bueno en ello, porque Carlos Navarro, cuando no está operando bajo la agenda de otra persona, es un tipo agudo, competente y fundamentalmente decente, de la forma en que siempre lo es. La gente decente una vez que limpias lo que los cubría. Llamaba a Carmen todos los domingos sin excepción. Estuviera de viaje de trabajo, con una semana ocupada, en una zona horaria incómoda, cada domingo sin falta. Lo sé porque Carmen empezó a esperar con ilusión la llegada de los domingos otra vez, y solo por eso ya valió la pena todo. El segundo sábado de octubre vino al Paseo de los Pinos, y cambiamos juntos el aplique de luz del porche.
4 horas para un trabajo de 45 minutos porque la primera vez compré el casquillo equivocado, y tuvimos que ir conduciendo hasta el Leroy Merlin de Las Rozas. Y el chico del pasillo de electricidad no nos sirvió de absolutamente ninguna ayuda, de una forma que parecía casi intencionada. Carlos y yo nos quedamos parados en ese pasillo, nos miramos y nos echamos a reír. No de nada en concreto, solo de lo absurdo que estaba siendo toda la tarde. Y pensé, ahí está mi hijo, sigue ahí dentro, bajo todo eso, exactamente donde lo dejé. La comida de Navidad fuimos nosotros 3. El cordero asado de Carmen, de los difíciles, hecho por una mujer que siempre ha sabido exactamente cómo cocinar y que nunca ha necesitado la opinión de nadie al respecto. Carlos trajo una tarta de una pastelería de Chamberí, la puso en la encimera y dijo, intenté hacer una yo mismo, y parecía la escena de un crimen, así que lo he subcontratado. Carmen se rió con una risa de verdad, de esas que le llegan hasta los ojos y llenan una habitación entera. Y yo me quedé en el umbral de la cocina observando a mi familia, sintiendo cómo se asentaba en mi pecho algo que llevaba mucho tiempo suelto y dando tumbos. Esto es lo que quiero dejaros antes de irme, porque he pensado mucho en ello desde aquella noche de noviembre y creo que importa. Me he pasado 40 años redactando contratos, anticipando los peores escenarios, protegiendo bienes y asegurándome de que el papeleo fuera hermético. El párrafo 14 fue el producto de todo eso, y funcionó. No voy a fingir lo contrario. Pero lo que debería haber hecho, lo que habría importado más que cualquier cláusula de exigibilidad de un préstamo, era salir a este porche trasero 14 meses antes y decirle claramente a mi hijo que lo que le estaba pasando a su madre era inaceptable y que no iba a quedarme mirando ni un minuto más. Que la paz que estaba manteniendo no era paz en absoluto. Era solo silencio con buenos modales. Pero os diré lo que sé a mis 64 años. De pie en un porche trasero de Pozuelo, en una fría noche de noviembre, mirando una encina que planté cuando nació mi hijo. Los hombres callados solo están callados hasta que dejan de estarlo. Y cuando un hombre callado por fin decide dejar de estar callado, lo hace exactamente una vez, por completo, permanentemente, y sin malgastar una sola palabra. Si os ha gustado esta historia, dadle al botón de me gusta, suscribíos y dejad un comentario abajo. Decidme desde dónde me veis. Nos vemos en el próximo video.